Hola en casa, atentos, háblele a la comadre, háblele al compadre, háblele al amigo y a la amiga, absolutamente a todos, porque vamos a hablar de un tema bien importante y más en esta época decembrina que ya está a la vuelta de la esquina. ¿Recibiste tu aguinaldo? ¿Vas a recibir tu aguinaldo? ¿Cuánto es el monto que te corresponde por ley? ¿Qué debes hacer si no te lo dan? ¿Debes recibirlo o no? Si cobras por nómina, si no cobras por nómina, si estás con una pagadora, si estás en un sistema de outsourcing, si estás como estés, pero estás trabajando para alguien, ¿debes o no exigir tu aguinaldo? Bueno, para responder todas estas dudas nos acompaña el abogado laboral Raúl Millard. Buenos días, ¿cómo estás, Raúl? Tema importante, Mauricio, toda la días. gente en casa ahorita se está comunicando. Porque, ¿qué onda con el aguinaldo? Hay gente que le habla, no, es que tú no te corresponde porque eres de confianza. Entonces, pues no. Si hay trabajadores de confianza y de desconfianza. Absolutamente, eso es lo que yo quiero entender de repente. Todo mundo, absolutamente todos, el 100% de los trabajadores, de la gente que trabajamos en este país, ¿tenemos que exigir nuestro aguinaldo? Sí. Mira, el aguinaldo nace como una prestación porque se dan cuenta que los trabajadores en la época decembrina tienen que tener un gasto extra. Correcto. Entonces dicen, vamos a apoyar a los trabajadores y que reciban como mínimo 15 días de salario antes del 20 de diciembre. Como mínimo. Como mínimo. Correcto. ¿Puedes pactar con tu patrón que te den más? Sí. ¿Te pueden contratar con un aguinaldo superior? Porque hay empresas que así lo tienen esa política, sí. Pero lo mínimo que te corresponde como trabajador son 15 días. Esto debe estar pactado desde el momento que entras a trabajar y firmas un contrato. ¿Debe existir en el contrato o no es necesario que exista en un contrato y por ley debe ser pagado? No es necesario que exista en el contrato. Ok. Por ley tiene que estar pagado 15 días como mínimo. Si en un contrato se pacta algo superior, entonces ya es una cuestión diferente. Correcto. Ahora, a lo mejor nunca lo hablé, a lo mejor nunca lo platiqué, a lo mejor nunca sucedió y la empresa me dice, pues no lo pactaste. ¿Cómo puedo exigir eso? ¿A quién me acerco? ¿Cómo le hago? ¿Y cuál es el proceso para poder recibir este aguinaldo? Bueno, tienes dos formas para poderlo exigir. Una sería mediante una demanda vía laboral ante las juntas de conciliación y arbitraje. Ajá. Y la otra sería ante una queja ante la Profedet o la Procuraduría del Trabajo, donde digas, oye... Perdón, ¿la Procuraduría del Trabajo es esta, la Profedet, o qué es la Profedet? Sí, la Profedet es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Ah, correcto. Perdón. Y te acercas ante la Procuraduría, presentas una queja e inmediatamente citan al patrón y le dicen que por qué no le quiere pagar al trabajador su aguinaldo. Ajá. Y el aguinaldo, al ser un derecho legal, nadie te lo puede quitar ni nadie te puede prohibir que tengas el acceso a ese pago. Una persona que trabaja, que hizo un contrato de palabra, una persona que trabaja en casa, una trabajadora doméstica, un chofer, cualquier de este tipo de trabajadores que únicamente pactan esto con su patrón de palabra, ¿también exigen o deben exigir el aguinaldo? Mira, sí te voy a explicar por qué. La Ley Federal del Trabajo dice que un trabajador es una persona física, o sea, como tú y yo, ¿Sí? que presta un trabajo personal subordinado Correcto, a una persona físico-moral mediante el pago de un salario. correcto. Entonces, si Exista o no un contrato, un papel de por medio. el contrato puede ser escrito o verbal. Correcto. Entonces, aquí existe un contrato verbal, si hay contrato, si existe ese contrato. Entonces, el patrón ya te contrató, tú estás subordinado, ya tienes derecho a ese aguinaldo. ¿Ya? Muchos patrones, por ejemplo, dicen que los comisionistas no son trabajadores. La Ley Federal del Trabajo tiene un capítulo especial para el tema de los comisionistas, que es diferente al comisionista mercantil. El comisionista mercantil es aquel que hace una operación en su vida y ya. Y el comisionista trabajador es aquel que hace operaciones recurrentes a favor de una persona y obtiene la contraprestación, llámese salario, a cambio de esta. Entonces, un comisionista tiene derecho al pago del aguinaldo. Ahora, ¿cómo ¿Cómo calculo? calculas ¿Cuánto
cuánto le es corresponde. lo que me correspondería, porque dices un mínimo, pero a lo mejor hay personas que trabajan por 2,000, 3,000, 5,000 y hay personas que trabajan por más cantidad. Lo mínimo ya dijimos que son 15 días, pero ¿cómo hago una fórmula? ¿Existe algún tipo de fórmula para ver cuál sería lo que te corresponde dependiendo de tu salario? Sí. Siempre es tu salario por 15 como mínimo para el aguinaldo. Ok. Ahora, cuando tu salario es variable, hay que tomar el último año. Tu salario diario por 15. Tu salario diario por 15. Exacto. Sí, perdóname. Sí. Tu salario diario por 15. Ahora, cuando tu salario es variable, y por eso eres un comisionista y no siempre ganas lo mismo, sino de acuerdo a las ventas que realizas, vas generando un monto de ese salario. Entonces, calculas el último año. ¿Como en promedio? En promedio lo divides entre 365 y obtienes el salario diario. Y ese ya lo multiplicas por 15. Ahora, otro supuesto, no trabajaste el año completo. Perdón, antes de que sigas adelante, al multiplicarlo por 365 estoy incluyendo los domingos también, los días festivos. Tengo que contar absolutamente todos los días, los 365 días del año. Así es. Ok. Así es. ¿Por qué? Porque el séptimo día se paga, pero lo descansas. Exacto, ok. Ahora lo divides entre 365 y lo multiplicas por 15. Si no trabajaste el año completo, lo divides entre el número de días que trabajaste para obtener tu salario diario. Ok, claro. Vamos a suponer que llevas 4 meses en la empresa, son 120 días. Entonces, divides todos tus ingresos entre 120, te obtienes el salario diario, lo multiplicas por 15 y así sabes la cantidad que te corresponde por concepto de aguinaldo. Correcto. Se me fue ahorita. Iba a ir directamente hacia el acercamiento, porque insisto, de repente no sabemos. Antes de llegar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, podemos llegar, no sé si la palabra sea la correcta, a pactar, a platicar, a llegar a un acuerdo con tu patrón antes de llegar pues, no sé si llamarlo pleito también, a la Junta de Conciliación. Primero pactarlo con tu jefe, ver qué sucede, decirle que es una obligación del jefe y si no accede, entonces sí pasar a la segunda instancia, o de plano tú recomiendas que sea la primera instancia llegar ahí. Lo recomendable siempre es platicarlo con tu patrón, decirle, oye, sí me corresponde el aguinaldo, tengo derecho a los 15 días, viene en la ley, págamelos, y solamente al patrón que diga no te lo quiero cubrir, a ese sí ir ante una queja en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o mediante una demanda a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje para reclamarle el pago de este. Wow, increíble. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Porque estoy seguro que se van a quedar muchísimas dudas y muchísimas preguntas en la pluma. ¿Redes sociales? ¿Algún correo? En redes sociales, a través de Twitter, en la cuenta @rmaillard. Ok. Y en mi teléfono de oficina, que es el 5662-9882. Muchas gracias, de verdad. Y usted que está en casa, no tenga miedo. Está dentro de la ley, lo puede exigir. No importa si eres trabajadora doméstica, no importa si eres un chofer, como decía, no importa si eres un ejecutivo importante o no, no importa el nivel en el que estés. Debes exigir este aguinaldo porque está dentro de la ley y nadie te lo puede negar. Es parte de tu trabajo simplemente. Así es. Muchas gracias. Al contrario, Mauricio, como muchas siempre, gracias. por sacarnos de dudas o en algunos casos entrar en más, pero estoy seguro que a través de redes sociales y de tu teléfono vas a poder esclarecer absolutamente todas las que te pregunten. Claro que sí. Gracias, vamos a seguir pendientes, señores. Y ya está Carlos Arenas. Charlie, ¿tú tienes aguinaldo?